Buenos días, profesora. Mi nombre es Constanza Rutamales Morales y esta es mi grabación para la evaluación de la parte 2 del examen final del ramo de clasificación para la carrera de bibliotecología. Bueno, las preguntas del examen refiere a que estás trabajando en una biblioteca y recibes 5 obras de Gabriel García Márquez. Crónicas de una muerte anunciada, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos de cólera y La hojarasca. Y a partir de lo anterior señala cuál es el cáter de cada obra y explica cómo se construyen en los 5 pasos. Y continuando con el proceso de clasificación, señala cuál es el número de clasificación Dewey de las obras y cómo se determina. Bueno, para la asignación del número cáter es necesario considerar el asiento principal de la obra, el cual en este caso corresponde al autor, ya que la obra analizada son de un único autor claramente identificado. Entonces, según las normas de la tabla Cater and Sanborn, la notación Cater se construye a partir del apellido del autor, utilizando una combinación alfanumérica que permite ordenar alfabéticamente los documentos dentro de una misma clase de clasificación. En primer lugar, se toma el apellido principal del autor, que en este caso es García Márquez. Para efectos de la alfabetización y asignación del Cater, se considera el apellido García, ya que es el primer elemento del apellido compuesto. Al buscar la secuencia correspondiente en la tabla Cater-Ensemble, el apellido García se representa mediante la notación G216, la cual permite ubicar la obra de este autor en orden alfabético relativo dentro de la estantería. Una vez asignado el Cater base correspondiente al autor, se procede a realizar la diferenciación por el título. Esto con el objetivo de distinguir entre las distintas obras del mismo autor. Y esta diferenciación se efectúa agregando una letra minúscula correspondiente a la primera letra significativa del título de cada obra, omitiendo los artículos iniciales como el, la, los o las, conforme a las reglas de alfabetización establecidas en la tabla Cater. Aplicando este criterio, los números Cater para la obra analizada quedan determinados de la siguiente manera. Crónica de una muerte anunciada, se omite el artículo implícito y se toma la palabra crónica agregando la letra C, resultando en el cáter G216C. En Cien años de soledad se toma la palabra 100 y para evitar la colisión con los otros títulos que comienzan con la misma letra, se agrega las letras CI, obteniéndose el cáter como G216CI. El otoño del patriarca se omite el artículo el y se toma la palabra otoño y se agrega la letra O, quedando como G216O. En el caso de El amor en los tiempos de cólera, también se omite el artículo el y se toma la palabra amor, agregando la letra A y resultando en G216A. Y en la hojarasca se omite el artículo la y se toma la palabra hojarasca, agregando la letra H, quedando como G216H. De este modo, todos los números Cater comparten la base G216, que identifica al autor Gabriel García Márquez, y se diferencian entre sí mediante letras adicionales que representan el título de cada obra. Esto asegura un orden alfabético correcto en estantería y evita colisiones entre obras del mismo autor y permite así una recuperación eficiente de los documentos dentro del sistema de clasificación. Ahora bien, para la asignación de los códigos de clasificación, es necesario considerar los antecedentes del autor y las características formales de la obra. Gabriel García Márquez es un autor colombiano nacido en 1927 en Aracataca, Colombia, cuyas obras fueron escritas originalmente en lengua española. De acuerdo con el sistema de clasificación decimal Dewey e índice relativo, eh, la, la, eh, la edición 22, las obras literarias se clasifican en la clase 800 correspondiente a literatura. Al tratarse de literatura escrita en lengua española, se utiliza la notación 860 que agrupa las literaturas en español. Dentro de este esquema, la narrativa de ficción, novela, en lengua española se clasifica en el número 863, por lo que las obras crónicas de una muerte anunciada, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos de cólera y La hojarasca se ubican inicialmente en este número base. Para lograr una clasificación más específica, el sistema Dewey permite realizar distinciones adicionales considerando aspectos como la procedencia del autor y el periodo literario.
En el caso de la literatura en lengua española producida en países americanos, el esquema contempla la posibilidad de distinguir estas obras mediante subdivisiones o notaciones complementarias, diferenciándola de la literatura producida en España. Respecto del periodo literario, el Dewey considera el periodo de producción del autor en relación con su año de nacimiento. Dado que Gabriel García Márquez nació en 1927, su producción literaria se sitúa en el periodo contemporáneo correspondiente a la segunda mitad del siglo XX, específicamente entre 1945 y 1999, ya que al año del autor, o sea, al año del nacimiento del autor se le hace una suma de 30 años. En consecuencia, las obras analizadas se clasifican dentro de novela en lengua española, 863, con las especificaciones correspondientes al periodo literario y a la procedencia del autor, según la instrucción y posibilidades de síntesis establecida en el sistema de clasificación decimal Dewey. Y en el contexto académico del curso y siguiendo la convención de diferenciación por país y por periodo literario, el código de clasificación final para las obras requeridas puede expresarse como C863.44. Bueno, con eso respondo a las preguntas. Eso fue todo. Muchas gracias.